A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shalom, muy buenos días a toda nuestra amada audiencia de Restaurando las Sendas Antiguas y a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, aquí en Soacha, Cundinamarca, en Tuluá, Valle del Cauca y en Fontibón, en Bogotá. Damos gracias al Eterno por un tiempo más que nos permite estar aquí en su casa, un Shabbat más reunidos como pueblo para escuchar de su bendita escritura. En esta oportunidad tenemos el privilegio de seguir estudiando el libro de Primera de Reyes. Y hace 8 días aprendíamos acerca de la decadencia espiritual. Hablábamos de un personaje llamado Salomón, de lo que él permitió en su vida y cuáles fueron los motivos para que el reino posteriormente se dividiera. En esta oportunidad vamos a terminar de estudiar Primera de Reyes capítulo 11 para que usted por favor lo busque y vamos a leer a partir del verso 26 en adelante. Y en este momento vamos a tener en cuenta varios puntos que aprendíamos hace 8 días. Hablábamos acerca de la importancia de tomar decisiones en el momento justo, de que la sabiduría que ofrece este mundo no es la sabiduría del Eterno. Hablábamos de una sabiduría de inteligencia, que fue lo que Salomón pidió. Recordemos que en Primera de Reyes capítulo 3 Salomón pidió sabiduría, pero no pidió santidad, y con el tiempo vimos reflejada su mortandad espiritual, su frialdad espiritual. Entonces todo eso nos enseña a nosotros, no a son de criticar como lo aprendíamos, no de decir uy, ese Salomón sí es terrible, uy no, qué feo, sino de examinarnos nosotros como siervos, qué estamos haciendo con lo que el Padre nos está entregando, con las responsabilidades. Hablábamos de hace 8 días también que definitivamente yo no puedo dejar de lado las responsabilidades, que pueden haber muchas oportunidades, y Salomón tuvo muchas oportunidades para levantar un reino fuerte, para hacer muchas cosas, para ser un rey prosperado, pero que posteriormente abandonó esas oportunidades, que abandonó las responsabilidades y se encargó más en las oportunidades. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos dejar de lado lo primordial que es el Eterno, que muchas veces y por muchas situaciones el Padre nos va a llevar a lugares muy altos. Dígale al que está al lado suyo, el Padre te va a llevar a lugares que ni te imaginas, pero no por eso me puedo olvidar de la responsabilidad. Y nuestra responsabilidad número 1 es cuidar de la presencia del Eterno. Esa es la principal, amados, es cuidar de su palabra, del tesoro que nos está entregando, porque yo puedo tener dones, puedo tener talentos, el Padre me puede llevar a muchos lugares, a países, etcétera. Pero ¿de qué me sirve viajar por el mundo sirviéndole, entre comillas, cuando ya descuide la presencia del Padre? Hablábamos de que no basta solamente con edificar mi casa, no basta solamente con edificar mi matrimonio en el Eterno inicialmente, sino que lo importante es mantenernos firmes en esa roca, porque podemos aquí hacer una encuesta y muchos han empezado bien, todos empezaron con el pie derecho, pero con el tiempo, ¿qué pasó? Y eso fue lo que ocurría con Salomón. Él empezó bien, empezó en el espíritu, pero poco a poco la carne le fue ganando porque no reconocía sus debilidades. ¿Y cuántos hicieron la tarea esta semana? No me levante la manito, tranquilo, analice. Digo, ya cada uno tiene claro cuáles son sus debilidades. Digo yo, María Fernanda es débil en esto, José Luis es débil en esto, Don Ángel es débil en esto, Don Alex es débil en esto, y así. Cada uno hizo la tarea esta semana en su casa, y no a son de solamente pensarlas, sino de empezar a ponerle freno y de cerrar esas puertas y esas ventanas que no nos permiten que la gloria del Señor, como lo adorábamos, venga y repose sobre nosotros. Recuerde que cada uno de nosotros somos vasijas, y la palabra nos habla que hay vasijas para uso honroso y también hay vasijas para uso deshonroso. Hay vasijas que son usadas para cosas especiales. Usted ha visto tal vez en lugares, en museos, no sé si ha tenido la oportunidad de ver esas grandes reliquias como floreros, vasijas que son muy lujosas,
Y esas vasijas no las usan para tirar la basura, ¿cierto? Pero hay vasijas que son como como decimos aquí en Colombia, las cocas o los recipientes, ¿cierto? Que se usan para cualquier cosa, para el agua, para la ropa sucia, para la comida del perro, ¿cierto? No tiene alguna importancia, pero nuestra tarea como vasija, ¿qué es? Es ser un uso honroso o un uso deshonroso. Pero eso depende de mantener nuestra responsabilidad. Y lo último que hablamos era acerca de dos personajes, que era Rezón el sirio y Hadad de Edom, si los recuerda, que eran dos grandes adversarios de Salomón, y que el mismo Eterno los había levantado precisamente para que le hicieran frente a Salomón por mucho tiempo. Pero vamos a ir a Primera de Reyes 11, del 26 al 40. Y aquí entra en el escenario Jeroboam. Es un nuevo personaje que vamos a tratar en esta mañana. Y Jeroboam dice que fue otro adversario para Salomón que el Eterno levantó. Y en la escritura dice: Jeroboam se rebela contra Salomón, o se levanta contra Salomón. Y eso aproximadamente ocurrió en el año 930 antes del Mashiach. Y vamos a ir leyendo, y dice la palabra en el verso 26: otro líder rebelde fue Jeroboam, hijo de Nabat, uno de los propios funcionarios de Salomón. Provenía de la ciudad de Sereda en Efraín, y su madre era una viuda llamada Serúa. Esta es la historia que explica su rebelión. Salomón estaba reconstruyendo los terraplenes y reparando las murallas de la ciudad de su padre David. Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en un campo, cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos. Luego le dijo a Jeroboam: toma 10 de estos pedazos, porque Yahweh tu Elohim de Israel dice: estoy a punto de arrancar el reino de las manos de Salomón, y te daré a ti 10 de las tribus. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me agrada. Tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora, por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y quien obedeció mis mandatos y decretos. Mantendré a Salomón como el líder el resto de sus días, pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 de las tribus. Su hijo tendrá una tribu para que los descendientes de David, mi siervo, sigan reinando y como una lámpara brillen en Jerusalén, la ciudad que he escogido para que sea el lugar para mi nombre. Te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcta, y si obedeces mis decretos y mandatos como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré Israel. Por causa del pecado de Salomón, castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y se quedó allí hasta la muerte de Salomón. Bueno, aquí vamos a comprender en este punto que hasta las advertencias más claras son las más difíciles de obedecer. Que la escritura está llena de personas que tuvieron la instrucción del Eterno y aún así decidieron hacer las cosas a su modo.
Su desobediencia muy rara vez se debía a la ignorancia de lo que el padre quería. Por el contrario, era por egoísmo y por ser necios. ¿Qué significa esto, amados? Que muchas veces el padre nos advierte de muchas cosas y son las más difíciles de obedecer, y a veces son advertencias tan claras como no te juntes con esas personas. Y aún así nosotros reincidimos, pero la escritura también es clara que muchas veces esa desobediencia si estuvimos atentos a la lectura, decía que vino un profeta y le dio una visión a través de algo muy literal como el romper un manto en 12 pedazos y que le iba a entregar el trono, y era un simple siervo, ni siquiera era de la dinastía real, y ya vamos a profundizar en eso. Y el padre le advirtió algo muy claro cuando le dijo: te pondré en el trono de Israel, pero presta atención a lo que te digo, sigue mis caminos, haz lo correcto. ¿Cuántas veces el Padre nos ha dicho eso? Te voy a entregar algo, pero no te apartes de mí, no te olvides de mí, guarda tu corazón, no te dejes llenar el alma de cosas incorrectas. Y así pasa con muchas ocasiones. Y muchas veces esas advertencias claras les hacemos las de los oídos sordos y no queremos escuchar. ¿Quién era Jeroboam? Dice que el nombre de Jeroboam en el hebreo es Jeroboam y significa que el pueblo se multiplique, pero también significa el pueblo contiende. Y ya vamos a comprender lo que significa ese nombre más adelante con lo que ocurrió con el pueblo. Dice que fue el primer rey de la casa de Israel, del reino del norte. Aquí ya empezamos a hablar de los dos reinos, del reino del sur y del reino del norte. Dice que Jeroboam reinó 22 años, desde el año 930 antes del Mashiach hasta el 909. Perteneciente a la tribu de Efraín, hijo de un hombre llamado Nabat y de su madre que ya era viuda, llamada Serúa. Según lo que leíamos, la palabra dice que Jeroboam se destacó en la construcción de Milo. En lo que yo leí, en el versículo 27 de Primera de Reyes 11, dice que estaban reconstruyendo los terraplenes. Esa palabra terraplenes en el hebreo es Milo, y Milo significa relleno, y era una parte de las fortificaciones de la gran ciudad de Sión, o sea, de Jerusalén, y estaba ubicado al noroeste de esta gran ciudad. Esta ciudad ya existía desde los tiempos de David, y yo le voy a dar unas citas para que usted las anote, que es Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 9, y Primera de Crónicas 11, 8. Segunda de Samuel 5:9 y Primera de Crónicas 11:8. Ahí usted va a encontrar qué parte de esta ciudad era Milo. Y dice que esta fortaleza posteriormente fue reconstruida por Salomón y por el rey Ezequías. Y Jeroboam estaba encargado de reconstruir esta parte. Dice que era uno de los funcionarios de Salomón. ¿Quién se va a imaginar que la persona que trabajó contigo tantos años más adelante se te iba a levantar y te quería quitar el trono, ¿cierto? ¿Quién se llama con una persona de confianza? Y era un simple siervo. Cuando la palabra nos dice que era un simple funcionario, no es solamente para dejarlo ahí, sino era para entender que Jeroboam era de la tribu de Efraín. Y aquí vamos a comprender muchas cosas que aún hacen parte de nuestra restauración, que no fue casualidad que apareciera en el escenario la tribu de Efraín y la tribu de Judá. Y dice que él era de la tribu de Efraín y era una persona que simplemente servía, era uno de los constructores aún del templo. Y vamos a recordar que primeramente el reino fue iniciado. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl, ¿cierto? Primeramente fue por Saúl. Él fue el que probablemente unificó el reino, porque antes de Saúl estábamos en un periodo de los jueces, y recordemos que en ese tiempo fue uno de los tiempos más oscuros para el pueblo de Israel. Usted va a encontrar varias veces en el libro de Jueces que el pueblo no tenía rey, ni profeta, ni juez, y hacía lo que bien le parecía. Era un pueblo rebelde, era un pueblo que sí, después de la muerte de Josué, después de que el padre les entregó las tablas, les dio instrucción a través de Moisés, luego a través de Josué, Josué murió y el pueblo se desenfrenó. Entonces, ¿qué pasó con todo lo que el padre les había entregado? ¿Por qué retrocedo un poco?
porque debemos entender que la división del reino que ocurrió con Jeroboam y Roboam no fue de la noche a la mañana. Eso no fue que, no, eso pasó y ya no queremos estar juntos como pueblo. No, eso viene atrás. Por eso diga el que está a su lado, hay que leer el contexto de las cosas. Dígaselo, porque a veces, por eso es que nos llenamos de argumentos, ¿cierto? Y a veces uno no lee, y entonces uno ve en la escritura y uno dice, uy, no, si uno lee Jueces sin entender, uno dice, uy, Dios era muy malo, porque hubo tanta muerte, uy, no, definitivamente mejor me quedo con Jesús, con Yeshua, porque Él sí es amor, porque Él es gracia. Y eso es un argumento que utiliza el pueblo cristiano, y con todo respeto lo digo, para no comprender que el antiguo pacto es esa plataforma tan principal para llegar al nuevo. Y que desde Génesis está Yeshua, como lo hemos aprendido con el Roe. Entonces, todo eso depende de cómo tú estudies. Por eso el Roe siempre me dice, si usted va a leer el 12, léase el 11 y el 10, y después léase el 13 y el 14. O sea, unos atrás y unos adelante, para comprender el contexto. Por eso me devolví un poco en la historia. En los tiempos de los jueces había mucha maldad. El pueblo se desenfrenaba. ¿Recuerdan cuántos jueces el padre levantó? Uno de esos era Sansón, uno de esos fue Gedeón, ¿cierto? Hubo una jueza, ¿cierto? Entonces el padre siempre los levantaba para que el pueblo no se descargara, pero aún así el pueblo hacía lo que bien le parecía. Y en ese escenario, quiero que me acompañen al libro de Primera de Samuel capítulo 8 y vamos a comprender que el Padre siempre advierte las cosas. Que si algo ocurre en nuestra vida, no fue porque, ay no, pasó, es que como dice el mundo, eso son una coincidencia, no. El Padre no es de coincidencias, el Padre habla y a su tiempo se ve reflejado lo que Él dijo y se cumple. Primera de Samuel capítulo 8, del verso 5 en adelante. Y ahí lo va a tener un momento y ya lo vamos a leer. Entonces les hablaba que el reino fue iniciado con Saúl, que unificó. Luego, ¿quién vino después de Saúl? David, ¿cierto? Vino el rey David y dice que David fue un hombre guerrero, un hombre de conquistas. Y a causa de todas las ciudades que él conquistó, el reino se expandió. O sea, en los tiempos de Saúl, el reino de Israel era un reino no tan grande, era un reino pequeño. Pero cuando vino David, el padre lo utilizó para conquistar a cuanta nación estuviese a su alrededor. Entonces fue un hombre que se encargó de expandir a través de sus conquistas. Luego llegó ¿quién? Del que hablábamos, Salomón. Y dice que él construyó cosas muy importantes, principalmente el templo. Pero estas construcciones las hizo financiándose con el aumento de impuestos al pueblo, tomando las tierras y usando a los hijos de las mujeres. ¿Y realmente será que eso era lo que el padre quería? El padre no quería que hubiese un rey malvado y perverso que por jactarse de su riqueza utilizara y dañara al pueblo. ¿Será que algo parecido con lo que estamos viviendo hoy día? Los grandes gobiernos, ¿cómo oprimen al pueblo? Y los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y no debería ser así. Pero mire que desde cuánto tiempo atrás el padre les advirtió. Y el pueblo se quejaba. Y ese fue el principal motivo para que se dividiera el reino, siquiera anótelo ahí. El principal motivo para la división del reino fue la opresión por causa de los gobernantes. Y el pueblo se quejaba y le decía, Señor, ya no queremos más esto. Y esto recuerda mucho cuando el pueblo estuvo en Egipto y el padre escuchó. Pero en este caso, el padre no escuchó porque ya les había advertido. Y es lo que vamos a leer en Primera de Samuel. Dice Primera de Samuel 8, del 5 en adelante. Dice, mira Samuel, le dijo el pueblo, tú ya eres un anciano. Recordemos que Samuel no solamente fue profeta, sino también fue un juez. ¿Y fue un buen juez o un mal juez? Fue un muy buen juez. Salomón se encargó de erradicar muchas veces el pecado que ni siquiera el rey fue capaz de hacer. Dice, mira Samuel, le dijo el pueblo, ya tú eres un anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Miren lo que el pueblo estaba pidiendo. Ustedes recuerdan cuando el padre en Éxodo le dijo, tú eres para mí nación santa, pueblo escogido, pueblo apartado, ¿sí lo recuerdan?
Decía, tú eres mi especial tesoro y no puedes parecerte a ninguno, a nadie de los que están a tu alrededor, porque tú eres para mí un especial tesoro. Y aquí que estaba diciendo el pueblo, queremos ser como las naciones vecinas. Y así el Padre, vamos a ir parando y reflexionando cada punto. El Padre aquí ha dicho que hará contigo. Te levantaré, vas a ser una gran persona en mis manos, un gran siervo. Haré contigo esto, pero no te contamines con lo que ofrece el mundo. Sé un hombre radical. Y con el pasar del tiempo, que termina diciendo el hombre, no, Señor, yo como que prefiero seguir las costumbres de lo que el mundo me ofrece. Y eso fue lo que el pueblo le dijo a Samuel. Y en el versículo 6 dice que Samuel se puso muy enojado. Dice, Samuel se disgustó con la petición y fue a Yahweh en busca de orientación. Y mira lo que el Señor le respondió: haz todo lo que te digan, porque es a mí a quien rechazan y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses, y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. El padre fue muy claro con la advertencia, dijo, tranquilo Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y aún eso es cuando el padre pone a los siervos a hablar a la vida del pueblo. Y a veces las ovejas, ¿qué hacen? Ay, el pastor sí molesta, ¿cierto? Cuando un líder, cuando el padre levanta a alguien para advertirte sobre algo. Ay, sí, señor. Y pasa el tiempo y el pastor, como ama a las ovejas, se quebranta y llora cuando el pueblo sufre, cuando la ovejita está ya arrastrada, vuelta a nada. Y el pastor dice, Señor, mira lo que pasa con ellos, ¿cierto? Y el Señor, que le habla al buen siervo, le dice, tranquilo hijo, no te han rechazado a ti, me están rechazando a mí, pero tranquilo, tranquilo, que la advertencia ya se las di y van a venir las consecuencias. Entonces, punto para nosotros, no rechacemos al Eterno, no rechacemos su palabra. Si el Eterno por misericordia pone a alguien a hablarle a su vida, no lo rechacen, porque a veces somos tan arrogantes y a veces decimos, no, como no me lo dijo el Pepe que ministra en todas las naciones, entonces yo no le creo. Y ministramos a los siervos que hay a nuestro alrededor, cuando el Padre puede usar cosas pequeñas o personas pequeñas, por decirlo así, para hablar. Si el Padre usó un burro, ¿sí se acuerdan? Si el Padre utilizó cosas tan mínimas para hablarnos, y aún así el Eterno dice, no me están menospreciando a mí, no te están menospreciando a ti, me están menospreciando a mí, dice el Señor. Y el Padre les dice en el 9, haz lo que te piden, listo, ¿quieren un rey? Van a tener un rey. Y en el verso 10, seguimos leyendo y dice, entonces Samuel transmitió la advertencia de Yahweh al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo Samuel. El rey reclutará en el ejército de los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, y hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, de sus viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará una 10ª parte de su grano y de sus cosechas de uvas, y las repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, ¿qué dice el 18, amados? Suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces Yahweh no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel, y aún así dijo, todavía queremos un rey. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor todo lo que el pueblo dijo. Y el Señor respondió, haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. Miren, si miramos la descripción, claramente fue lo que hizo Salomón con ellos. Robó sus hijos, los obligó a trabajar, les quitó los campos. Y si usted sigue leyendo más adelante todos los reyes,
Hubo reyes malos como Acab, ¿sí recuerda? Cuando estaban al lado de una mujer mala y perversa como Jezabel, que le robó la viña a un hombre llamado Nabot. Y por causa de eso los mataban. Y mire que el Padre les advirtió y les dijo, pero así me clamen en ese día, yo no los voy a escuchar. Que no sea demasiado tarde cuando el Padre nos advierte. Si el Padre ya dijo algo para nuestras vidas, si el Señor ya dijo, haz esto, corta con esto, rechaza esto, cambia esto, y si usted todavía quiere seguir tapándose los oídos y diciendo, no, es que Dios es misericordioso, Él me entiende, llegará el momento donde el Padre no nos va a escuchar y va a decir, ya sus consecuencias son inminentes, ya no hay nada que hacer ahí. Entonces, pasó con el pueblo, puede pasar con nosotros. El Padre levantó a Samuel, para advertirles. El Padre ha levantado siervos en esta casa para advertirnos muchas cosas. Y si usted no quiere escuchar, no puede decir que no hubo profeta en medio de ustedes, porque Él ya habló. Y yo creo que aquí en esta casa, todo lo que se ha dicho se ha cumplido. Y si usted de pronto dice, no, cuando el pastor habla eso es mentira, ojo, porque todo lo que el Padre pone en la boca de los siervos, en buenos siervos, se cumple. Tal vez ahorita no, pero en su tiempo se cumplirá, tanto para bien como para mal. Así que el pueblo se estaba quejando de la opresión, pero ya el Señor dijo, no, ya con ellos no tengo nada, van a venir las consecuencias. Ahora sí me entienden que esta división no vino desde ese momento, sino tiempo atrás el Padre ya les estaba diciendo, yo no quiero que se dividan, quiero que sean uno solo, una ejad, un pueblo santo y apartado. Pero vemos que no fue así. Levítico 20, vamos a leer. Levítico capítulo 20, versículo 26. Y el Padre, mire, desde los tiempos de Moshe les estaba advirtiendo. Levítico capítulo 20, versículo 26 dice, sé kadosh, sé santo, consagrado, apartado, porque yo, Yahweh, soy santo. Y te he separado de las demás naciones para que seas mío. O sea, el Padre se encargó de apartarnos. Desde el momento en que el Eterno habló a Abraham y le dijo, daré a esta tierra como descendencia y tienes que conquistarla. Y recordemos como nos lo ha enseñado el Roy. Abraham, ¿cuánto no caminó para rodear la tierra? Fue el único hombre que se caminó todo Israel, lo que hoy día es el territorio de Israel. Bueno, en ese entonces era más grande, porque hoy día han perdido muchos de los territorios por causa de la desobediencia, del pecado, de las guerras. Y dice que el Padre lo mandó a que rodeara la tierra para que empezara a tomarla, porque el Señor dijo acá, tú serás un pueblo mío y apartado de todas las naciones. Y si miramos cuántas veces el Padre les decía, nada, no quiero que tengas ni con los fereceos, ni con los heteos, ni con los jebuseos, ni con los amorreos. ¿Cuántas naciones no le dijo? Con ellos nada. Y aún así el pueblo que dijo, queremos ser como ellos, ya no queremos que Dios nos gobierne. Y hasta el momento analiza para tu vida, ¿es Yahweh el que gobierna tu vida, el que gobierna tu hogar, el que gobierna tu casa? ¿O qué has permitido que gobierne tu casa? Y seguimos, vamos a volver a nuestro texto clave, nuestro texto principal en Reyes, Primera de Reyes 11. Y en lo que leíamos decía que Jeroboam por un momento estaba trabajándole a Salomón, y que por un momento él salió de Jerusalén, como por decirlo así, terminó sus labores y salió y se encontró a un hombre llamado Ahías, y era un profeta. Y esta profecía es la primera vez que habla acerca de la división como tal. Y Ahías viene del hebreo Ahiyá, que significa que es hermano de Yahweh, o mi hermano es Yahweh. Dice que este hombre era hijo de Ahitob y bisnieto de Elí, un sacerdote en Gabaón durante el reinado de Saúl, y eso usted lo puede encontrar en Primera de Samuel, para que lo anote, 14:3. Ahí habla del profeta Ahías. Dice que fue el profeta en el territorio de Silo y predijo que Jeroboam iba a ser el rey sobre 10 tribus de Israel. Él era de la tribu de Efraín también, este profeta. El profeta Ahías predijo la división del reino de Israel después de la muerte de Salomón.
10 de las 12 tribus de Israel seguirían a Jeroboam, y las otras dos, usted tal vez siempre va a encontrar que habla de una sola tribu o solamente menciona a Judá. Pero aquí quiero compartirles que las dos tribus que se llevó el reino del sur fue Judá y Benjamín. ¿Por qué muchas veces no encontramos que diga Benjamín? Porque geográficamente el territorio de Benjamín compartía frontera con el territorio de Judá. O sea, tenían territorios muy próximos y Benjamín no era tan grande como Judá. Entonces por eso solamente la cuentan como uno. Pero no quiere decir que Benjamín no esté ahí. Entonces, Judá tomó el reino del sur se iba a dividir con Judá y con Benjamín, que ellos iban a permanecer leales a David, según lo que leíamos. Ahí el profeta le decía, por amor al siervo David iba a permanecer la dinastía. Pero vemos que las otras 10 fueron para Jeroboam. Tanto Jeroboam como el profeta Ahías eran de la tribu de Efraín. Y de las 10 tribus que se fueron rebeldes, porque fue rebeldía lo que ellos hicieron, de esas 10 tribus, la más grande era Efraín. Dígale al que está a su lado, ahí estamos nosotros. Ahí estamos. De pronto usted no lo ha comprendido, pero ahí, entre ellos, los esparcidos, ahí estamos nosotros. Y rebeldes fueron porque se apartaron del Eterno, y ya vamos a comprender más adelante qué fue lo que pasó. A pesar de que el reino de Israel estaba unificado bajo el mando de David, Salomón, por tanta tensión y por tanta opresión que tuvo con el pueblo, se empezó a disolver esa división. Entonces se empezó a crear un bando, los que seguían a Salomón y los que no. Los que decían, no, es que Salomón es muy duro, nos roba, nos quita, nos oprime, nos manda a la guerra, nos hace crear herramientas para la guerra cuando el Señor le había dicho que no hiciera eso. Y estaban los que decían, no, tenemos que seguir fieles a Salomón porque fue el rey que Dios puso. Entonces vemos que en ese momento había unos celos, una animosidad, habían detrás de esta guerra, habían raíces, como les decía, que se remontaban desde los tiempos de los jueces, cuando el pueblo estaba más interesado en la lealtad de la tribu que en la unidad de una nación. ¿Cuántas veces en medio de un ministerio no hay esa verdadera unión porque estamos más interesados en nuestros propios intereses? A mí el padre dice, vamos a trabajar en equipo, y a mí me importa más es lo que a mí me parece, es que yo opino, a mí me gusta mejor trabajar solo, y dejamos de lado lo que realmente el padre quiere, que es que haya una sola unidad. Así que observamos que empezó a crecer las tensiones entre la tribu más grande del reino del norte, que es Efraín, y la tribu más grande del reino del sur, que es Judá. Y vamos a ver que esto no empezó de la nada. En Génesis 48, vamos a comprender Génesis 48, 17 al 22. Fue cuando Jacob bendijo los hijos de José, ¿sí lo recuerdan? Y mire que aquí empezó la rivalidad, desde ese momento. Dice en el verso 17, pero José se molestó cuando vio que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza ¿de quién? De Efraín. Entonces José se levantó para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. No, padre mío, le dijo, este es el hijo mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó a hacerlo. Ya lo sé, hijo mío, lo sé, respondió Jacob. Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande, y de su descendencia se formarán una multitud de naciones. Así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición. El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan una bendición, y dirán que Dios los haga tan prósperos como a Efraín y a Manasés. De esta manera Jacob puso a Efraín antes de Manasés. Y en ese momento, cuando más adelante hubo división de los territorios, Efraín sabía cuál era la promesa. Ellos sabían quiénes eran. Y por eso cuando se levantaba Judá, Efraín decía, no, qué pena, pero aquí dice que nosotros somos la nación más grande. Y empezaron a haber celos y a haber rivalidad. Más adelante vemos que ¿quién fue el sucesor de Moisés?
Josué. ¿Y de qué tribu era Josué? De Efraín, ¿cierto? Y recordemos, y todos dicen, no, pero ¿cómo así? Efraín siempre predominando cuando el que debería predominar es el hermano Judá. Entonces, otro motivo para que hubiese contienda. Hablando de Samuel, que fue uno de los más grandes jueces de Israel, ¿de qué tribu era Samuel? De Efraín. Otro motivo. O sea, él era de la tribu de Efraín y fue el que gobernó y el que ayudó en medio de los reinados de Saúl y de David, siendo ellos de la casa de Judá. Porque ¿de qué tribu era David? De Judá. Vemos que más adelante, en Segunda de Samuel, y si quiero que lo leamos, Segunda de Samuel, versículo 2, del 8 al 11, Segunda de Samuel 2, del 8 al 11. Dice, sin embargo, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, ya había ido a Mahanaim con Isboset, grave ese nombre, Isboset, hijo de Saúl, y allí proclamó a Isboset rey de Galaad, en Jezreel, de Efraín, de Benjamín, de la tierra de los Jesuritas y del resto de Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando llegó a ser rey y gobernó desde Mahanaim 2 años. Mientras tanto, el pueblo de Judá permaneció leal a David. David hizo de Hebrón su ciudad y capital y gobernó como rey de Judá 7 años y medio. Mire que otro motivo para que hubiese tanta rivalidad entre Efraín y Judá. Dice que Efraín, la tribu de Efraín, siempre fue un poco rebelde y no siempre se apartaba de su hermano, siempre se apartaba de Judá. Y dice que él prefirió aliarse con Isboset. ¿Y quién era Isboset? El cuarto hijo menor de Saúl. Y si usted indaga más acerca de Isboset, dice la palabra que Isboset viene del hebreo Isbaal, y eso significa el que adora a dioses. ¿Qué hace Efraín juntándose con este hombre? ¿Cierto? Partamos de ahí. Y dice que por causa de que Efraín, la tribu de Efraín, se alió con Isboset y abandonó a su rey David, hubo también guerra y hubo una gran revuelta. Porque ¿quién era el que tenía que ser proclamado? David. Y dice que David, mientras a Isboset lo proclamaron rey en ese lugar, en Galaad, dice que David sí permaneció fiel y Judá permaneció fiel con él y reinaron en Hebrón durante 7 años y medio. Entonces, todo esto les cuento por parte de la historia para comprender que Efraín y Judá siempre han estado en choques. ¿Comprendemos hoy día espiritualmente lo que pasa? ¿Qué pasa con nuestro hermano del reino del sur? ¿Por qué hay tantas peleas? Y aún vamos a comprender a través de la palabra que eso aún repercutió en que ellos no reconocieran al Mesías, siendo él de la casa de Judá. Tengámoslo claro. Yeshua, ¿de qué tribu venía? De la tribu de Judá. Dice Isaías que del tocón, del vástago de Isaí, nacería ese precioso retoño que era Yeshua. Entonces mire que todo, si unimos las piezas, todo tiene una razón de ser. Y eso no es solo por hoy día la restauración, ¿sabe? A veces somos tan cortos en argumentos cuando nos preguntan, decimos, no, es que ellos no quieren a Yeshua y nosotros sí. ¿Pero por qué? ¿Desde dónde pasó eso? ¿Desde qué momento ellos empezaron a separar? ¿Por qué había tanta pelea? David era un pastor de la tribu de Judá y reinó sobre todo Israel, incluyendo a Efraín. Ya más adelante vemos que David fue un gran rey y él, a pesar de todas estas separaciones, él sí se encargó de unificar el reino. A pesar de que David ayudó a suavizar los malos sentimientos, el duro yugo de Salomón y de su hijo Roboam llevó a las tribus del norte a la crisis. La tensión se acrecentó porque Efraín era la tribu principal del norte. Ellos se resintieron con el rol de Judá bajo el liderazgo de David y se molestaron de que la capital de la nación y el centro de adoración estuviese localizado en Jerusalén. Miren que aún las peleas eran por territorios, o sea, eran tan competitivos que hasta por el simple hecho de los lugares en donde tenían que gobernar, discutían y peleaban. Y con esto culminamos la parte de la decadencia espiritual y empezamos el tema de hoy. Entonces todo eso era una introducción, no mentiras. Empezamos el tema de hoy, que es el reino dividido, Roboam
y Jeroboam. Ya sabemos quién era Jeroboam, era un siervo, ¿cierto? Y en el tema yo colocaba a quién deberíamos apoyar, cuál de estos dos, porque uno iba para el norte y el otro iba para el sur. Y ahí vamos a comprender a cuál de los dos debemos seguir. Y vamos a ir a Reyes, Primera de Reyes, capítulo 12. Seguimos con el siguiente capítulo, y es la rebelión de las tribus del norte. O sea, 10 de esas tribus fueron rebeldes y se apartaron de sus hermanos Judá y Benjamín. Y antes de leer, quiero contarles quién era Roboam. Roboam en el hebreo es Rehabeam y significa el pueblo ha sido aumentado. ¿Sí recuerda lo que significa Jeroboam? Dice que Jeroboam significa el pueblo se ha ensanchado y Roboam que el pueblo aumente. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Los nombres significan muchas cosas y en el caso de Jeroboam, cuando su nombre significa que el pueblo se ha ensanchado, ¿qué pasó con esas 10 tribus? Fueron dispersadas por todas las naciones. Ahora vuelvo y le repito, ahí estamos nosotros metidos en esa dispersión. Dice que Roboam, el pueblo ha sido aumentado, hijo de Salomón y de su esposa Amonita. Póngale cuidado a esa mujer, Amonita, llamada Naama. Dice que Roboam comenzó a reinar a los 41 años de edad como rey de Judá, o sea, en el reino del sur, en el año 930 antes del Mashiach hasta el año 913. Y vamos a ver que Roboam siguió el mismo camino de su padre. Y vamos a comprender aquí, levante la manito, ¿cuántos de aquí son papás? ¿Y cuántos vamos a ser papás? ¿Cierto? La descendencia es tan fundamental, amados, que a veces uno no entiende, y a veces cuando uno recién se casa, uno dice, no, yo no quiero tener hijos, yo quiero estar solo. Primero no me quería casar, ¿cierto? Los solteros, no, yo no me quiero casar, estoy solo, yo feliz soy soltera, soltero. Bueno, se casó, después no, ya no quiero tener hijos, ¿eso para qué? Mire cómo está la situación, Dios mío, ¿cierto? Yo lo he dicho y el Señor dice, no, porque la tierra gime la manifestación de los hijos del rey. Y hay un salmo precioso donde dice que hay una generación que no ha nacido, pero que va a alabar a Yahweh. Amén, crea por su generación, y de pronto su generación ya nació y de pronto está como desviadita, pero crea y tenga fe y pelee por su generación. Y vamos a ver que la generación de Salomón cometió unos errores garrafales. Aquí vamos a meternos con los padres, ¿no? Pero no me miren mal, que dirán, ella no tiene hijos, ¿qué viene a hablar? Pues solo lo que dice la escritura. Y vamos a ver que Roboam tenía una mamá hebrea. ¿Sí, amados? ¿De dónde era la mamá? Amonita. Y recordemos de dónde venía el pueblo de Amón, ¿cierto? Desde las relaciones que tuvieron las hijas con Lot, ¿se acuerdan? Nació 2 pueblos muy malos, Moab y Amón. Y vemos que esa nación era súper pagana, era terriblemente pagana. Hace 8 días hablábamos de los dioses que ellos tenían. Y dice que Salomón se juntó con Naama y de ahí nació el fruto de Roboam. Y él siguió el camino de su padre, y quiero que me acompañe a Segunda de Crónicas, sin dejar ahí Reyes 12. Segunda de Crónicas 11:21 dice: Segunda de Crónicas capítulo 11 versículo 21. Dice, Roboam amó a Maaca más que a cualquiera de sus otras esposas y concubinas. ¿A quién nos recuerda esto? Al papá, a Salomón. En total tuvo ¿cuántas esposas? 18 y 60 concubinas que le dieron 28 hijos y 60 hijas. Dejemos ahí, ¿cierto? Dice que claramente vemos que Roboam siguió el camino de su padre. Y aquí vamos a empezar a analizar cuánta influencia los padres tienen con los hijos, tanto para bien como para mal, ¿cierto? Y es una gran responsabilidad, porque por lo general los padres, por lo menos aquí en Colombia, dicen, no, yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé, viva lo que yo viví y que tenga todo lo que yo no tuve. Y qué palabras tan necias, ¿cierto? Porque ahí hablamos otra vez de la sabiduría del hombre. Cuando el Padre nos habla desde que los hijos son herencia de Yahweh, dice la Escritura, pero que el papá y la mamá tienen la responsabilidad de que así sea. Y usted dirá, no, pero
Pero Señor, tú lo prometiste. Y el padre, pero tú ¿qué estás haciendo? Yo te los entregué. Salomón, bien o mal, recibió a Roboam. Recibió a este pequeño de 41 años que subió al trono. Y ya van a saber por qué voy a repetir tanto la edad. Recordemos, ¿a qué edad subió Salomón al trono? Era un niño, aproximadamente unos 18 años. Si hablábamos de la inexperiencia y de la inmadurez que él tenía. Y Roboam tenía 41 años. Cuando uno habla de una 41 años, uno dice ya es un hombre maduro, ¿cierto? Pero cuando uno va a mirar, tiene en pañal, como le enseñaba una vez la Mora, tiene del síndrome de Peter Pan. Niño, siempre niño, no quiero crecer. Y Roboam, mire la responsabilidad que tenía, gobernar un reino, y era un niño de 41 años. Y ya vamos a ver por qué. Dice que la mamá era una amonita, y eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo del 13 al 14. Dice, Segunda de Crónicas 12, 13, 14, dice: el rey Roboam se estableció firmemente en Jerusalén y siguió gobernando. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que Yahweh había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. Su madre era una mujer de Amón que se llamaba Naama. Y el 14 dice: fue un rey malvado porque no buscó a Yahweh con todo el corazón. Cuando yo leía y cuando estaba estudiando me daba cuenta que en 4 ocasiones menciona siempre a la mamá. Y es muy raro encontrar eso. Es muy raro encontrar cuando uno lee acerca de los reyes, por lo general siempre dice, e hizo lo bueno delante de los ojos de Yahweh, o hizo lo malo como lo hizo su padre, ¿cierto? Los que han leído la escritura. Pero en este caso siempre menciona a la mamá. Yo decía, Señor, ¿qué hizo esta señora? ¿Qué hizo esta mujer que tanto la mencionan? Siempre dice, y Roboam, y tenía al lado a la mamita, tenía al lado a Naama. Naama, una mujer amonita de un pueblo del cual Yahweh le había dicho a los hijos de Israel que no debían tomar mujer. Él fue muy claro, con ellas no te juntes. Ahí el pecado primero fue por Salomón, porque la tomó. Vemos que no solamente fue influenciado Roboam por su madre pagana, sino que también por el ejemplo que había recibido durante mucho tiempo de su padre Salomón. Y vemos que durante muchas ocasiones Roboam al final terminaba haciendo lo que sus padres habían hecho. Y les quiero dar otra referencia en Primera de Reyes 14:31, y ahí otra vez aparece ella. Dice, Primera de Reyes 14:31, cuando Roboam murió, lo enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David, Su madre fue una mujer amonita llamada Naama, y luego su hijo Abiam lo sucedió en el trono. ¿Sí ven? ¿Por qué mencionan tanto a esa señora? Que la mamá, que él tenía la mamá, que la mamá era amonita. Entonces identifiquemos qué pasó con ella. Vemos que era una mujer muy pagana y los amonitas eran muy idólatras. Y si vemos que cuando Roboam llegó al trono a la edad de 41 años, Salomón ya no estaba ahí porque ya había muerto. ¿Quién estaba ahí al lado aconsejando a ese hijo de 41 años? La mamá, ¿cierto? Analicemos. Entonces pregúntense, amadas mamás y papás, ¿qué tan buena influencia eres para tus hijos? Si estás aconsejando de la manera más sabia o si en vez de levantarlo lo estás destruyendo, porque esta mujer fue un instrumento de Satanás para destruir una nación. Mire que no solamente a un hijo, a una nación completa. Y a veces uno cree que lo que yo hago no le va a afectar a nadie. Y a veces cuando pasa el tiempo y uno comete el error y trae mala influencia a los que están a su alrededor, uno solamente piensa en ellos, pero uno no ve más allá. Algo que siempre hablamos con mi esposo es, Señor, guárdanos porque hay alguien detrás de nosotros. Y no solo alguien, hay muchos, hay una generación. Están nuestros hermanos, están nuestros futuros hijos, aún nuestros propios padres. Y más cuando tú te has levantado de una familia que solo es cosa fea, ¿cierto? Y el padre allá de lo vil y menospreciado te levantó. Entonces analiza, ¿qué pasaría si usted le da por dar un pie atrás y decir, no, ya no quiero servirte, Señor, ya no quiero seguir? Recuerde que si usted peca, no solo peca por usted,
está llevándose detrás toda una generación. Y eso es uno de los grandes principios para uno mantenerse en santidad, decir, no, Señor, yo no puedo fallar porque los niños, los jóvenes, Señor, ¿qué van a decir? Y no por el qué dirán, sino porque de nosotros dependen muchas cosas. Y esta mujer no fue consciente que de su hijo iba a suceder el trono, porque Salomón ya lo había dicho. Dijo que iba a ser Roboam, iba a suceder en el trono. El Eterno le había dicho también que por amor a su siervo David iba a dejar a Roboam. Y esta mujer, ni corta ni perezosa, empezó a influenciarlo con su paganismo, con sus malos consejos. Entonces de Roboam aprendemos varios puntos, y es que sus decisiones necias lo hicieron más débil de lo que ya era. Como consecuencia fue invadido más adelante por egipcios y despojado de las riquezas que había heredado de su padre David y Salomón. Esto es un pequeño resumen para empezar a desglosar el capítulo 12. Miren que Roboam era una persona tan débil en su espíritu que él pensó que nada malo le iba a pasar. Es como los jóvenes inexpertos que en algún momento nos casamos y pensamos que todo era color de rosa en el matrimonio, ¿cierto? Eso a mí no me va a pasar nada. Esto es el castillo lleno de nubes y de querubines. Y eran solo rayos y centellas después, ¿cierto? Por la formación. Y Roboam era tan inocente, por eso decía, el pequeño niño de 40, él pensaba, no, este reino es como jugar a los castillos, ¿cierto? Y tengo un ejército y voy a ponerlos a reinar, y él como un niño inmaduro. Pero era tan débil que más adelante el padre permitió que viniera el pueblo egipcio y le robara todo lo que su padre había construido durante 40 años atesorando oro, porque literalmente fue un hombre muy rico, muy rico. Estudios, no lo dije María Fernanda ni la palabra, pero estudios, algunos midrash cuentan que cuando Salomón estaba en su imperio y en su potencia, alcanzó a mandar barcos para las costas latinas, para el sur, y a coger oro y riquezas de por acá de América, ¿cierto? Algo como lo que los españoles hicieron con nosotros los colombianos, ¿cierto? Vinieron y arrasaron. Estudios dicen, no estoy hablando de algunos estudios, de algunos midrash, cuentan que Salomón tenía tantas riquezas que alcanzó a mandar barcos para seguir atesorando y coja oro. Era muy ambicioso. Y miren que en qué terminó eso. Dice, usted lo puede leer en Segunda de Crónicas 12, cuando usted lo quiere leer en su casa. Dice que vino el pueblo egipcio y le robó todo le robó a Roboam, todo, absolutamente todo. Y Roboam, todo inocente, dijo, no, pues para que no se vea tan fea, voy a mandar a hacer réplicas de bronce de todo lo que le habían robado. Ahora sí recordamos cuando Salomón decía en Eclesiastés, me he dado cuenta debajo del cielo que todo lo que he trabajado ha sido en vano, y que es como perseguir el viento. Atesoró tanto para un hijo malvado. ¿Por qué? Entonces recordemos, ¿por qué se menciona en repetidas ocasiones esta mujer? Posiblemente no fue un ejemplo correcto para su hijo y en consecuencia fue parte de las terribles decisiones que Roboam tomó. Pregúntele al que está a su lado, ¿qué ejemplo estás brindando a tus generaciones? ¿Qué estás haciendo para mantener un buen legado? ¿Cierto? ¿Estás siendo como una ama perversa y mala ahí detrás? Venga, hijito, esas mamás que les gusta a los hijos bombril, que no les gusta que no me toquen al bebé. ¿Cuántos años tiene? 41 años, pero no me lo toquen, él es mi tesoro, él es el consentido. Cuando la mamá, bueno, chino, debería, levántese, trabaje, haga, ¿cierto? Pasémoslo a este tiempo, porque pues nos quedamos en la historia. Entonces, ¿cuántas mamás hay alcahuetas? Forman bastardos, dice la palabra, que el bastardo es el que no le gusta la disciplina. ¿O cuántos padres son ahí, no, el pobrecito del niño, pobrecito, ¿cierto? Y uno escucha a esos padres que ven el hijo rebelde y lo voy a castigar duro. Pasan dos días, pasa una hora y ya venga mi precioso, que son esas generaciones tan débiles que se están formando. Y entonces ya después vienen los papás al ministerio de jóvenes a entregarnos el chicharrón a nosotros. Y a veces piensan, como una vez decía la Mora, que la iglesia, que la comunidad tiene la responsabilidad de formar hijos. Eso es como los papás que llevan a los niños al colegio y llegan a pelear con la profesora. La profesora, papito, lo que pasa es que su niño come mal, por favor enséñele modales. Papito, lo que pasa es que el niño le pega a los compañeros. Profesora, ese es su trabajo, para eso yo le pago.
¿cierto? Las que son aquí maestras saben de qué les estoy hablando. Y entonces llega el papá antes bravo, es que ese colegio es eso es una porquería, esas profesoras no sirven para nada. Y la pobre maestra, ay Señor, ayúdame con estos retoños. Y el niño no tiene la culpa. ¿Qué está recibiendo en casa? ¿Qué culpa tenía el pueblo? Ninguna. Y recibió un rey malvado de corazón. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, mis amados padres, aún para mi propia vida, cuando el Señor me entregue a mi retoñito, ¿cierto? Yo, Señor, amado eterno, ayúdame a no ser torpe, Padre, a ser una madre ejemplar para este pequeño. Así como en alguna vez mi mamá no conocía el Eterno, pero su formación sirvió mucho para mi vida. Y ella cada vez que me exigía me decía, yo sé que soy la peor mamá del mundo. Y yo la miraba y yo, sí, la odio. Decía, soy la peor mamá del mundo porque le digo que se levante temprano, soy la peor mamá del mundo porque le digo que se bañe bien, que lave su ropa interior, que no deje la loza botada, soy la peor mamá del mundo porque le digo que tiene que ser la mejor en el colegio, soy la peor mamá. Y yo, y cuando me preguntan en el colegio los amigos, uy no, mi mamá es terrible, y eso rajan de la mamá, y cuando pasa el tiempo uno dice, tuve la mejor mamá del mundo, Señor. Gracias, Padre. Rehoboam no pudo decir eso. Porque nada más esa sí fue la peor, pero no con sarcasmo, la peor. Fue una mujer muy mala y perversa. Por eso, mis amados padres, están a tiempo. Hay unos que ya no están a tiempo, porque sabe, el tiempo pasa y la esperanza se va envaneciendo. Pero si usted tiene a sus hijos, exíjales, no le duela. O sea, la vara no, dice la palabra que la vara y la corrección traen bendición. Y yo siempre le digo a mis hermanos, mamá me dio unas tundas y no estoy traumada, no tengo ningún desgarre, no me falta la mano, no me falta el brazo, porque como hoy día la sociedad se ha encargado de decir, no los corrijas, no porque se trauman. Y aún los códigos que dicen, no, papito, si usted recibe maltrato, violencia intrafamiliar, vaya y denuncie. Y los niños, sí, es que mami, ¿por qué te pegaron? Porque no me levanté temprano. Y eso es maltrato, Hijos bastardos, rebeldes. Y a futuro están las mamás llorando en las cárceles. Hijo, ¿qué hizo, Dios mío, para merecer esto? Recuerde qué hizo atrás. Haga memoria. Entonces es un llamado, padres. Uno no nace aprendido en muchas cosas. Cada momento tiene un proceso. Están los que ya tienen ventaja, ¿no? Y por eso uno tiene que escuchar el consejo de los que ya son papás, buenos papás, sabios papás. Y uno dice, ¿cómo hacen para corregir a los muchachos? Y uno escucha y uno atiende, ¿cierto? Pero buenos consejos. Entonces, padres, los hijos no son el llaverito que usted tiene. Los hijos son herencia de Yahweh y su tarea es que ellos sigan por el camino que el Padre ha dicho. Y si hasta el momento no ha sido así, pues trabaje y pelee y recapacite y reflexione qué ha hecho para que eso no pase. Y a veces uno escucha y a veces uno se lamenta y uno dice, Señor, que eso no pase. Y por eso es que a veces uno se argumenta y dice, yo no quiero traer hijos a este mundo. Pero el Señor dice, no, porque tu generación va a ser diferente, siempre y cuando haga caso también, ¿no? Porque el Padre da promesa, pero si tú no escuchas, no va a ocurrir. El versículo 1 de Primera de Reyes 12, vamos a leerlo. Primera de Reyes 12 dice, Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Dejemos ahí. La coronación de Roboam se llevó a cabo en Siquem. Se supone que los reyes tenían que ser ungidos en la capital. ¿Cuál era la capital? ¿Cuál era? Jerusalén, ¿cierto? ¿Y qué hacían Siquem? ¿Cierto? Dice que esta ciudad es muy importante y en la escritura se menciona muchísimas veces. Es una ciudad que queda a 56 kilómetros al norte de Jerusalén y lo normal era que él hubiese sido ungido allá. Pero Roboam se dio cuenta de que habrían problemas con Jeroboam. ¿Qué quiere decir eso? Que Roboam ya sabía lo que el profeta Ahías le había dicho, de que Jeroboam iba a coger ¿cuántas tribus? 10.
Entonces Roboam dijo, no, como un valiente me voy a ir para Siquem. Fue cobarde y huyó, y se fue a este lugar y fue hacia el norte para tratar de mantener buenas relaciones con las tribus del norte. ¿Qué quiere decir eso? Que también fue un plan estratégico que él utilizó. Dijo, bueno, si se me van a rebelar todas las tribus, pues yo tengo que ir a ser mi amiguito de ellos. Entonces por eso fue a Siquem, para mantener esas buenas relaciones. También probablemente se dice que eligió Siquem debido a que era un lugar antiguo donde se llevaban a cabo varios pactos. Y le doy el texto para que lo lea en su casa, Josué capítulo 24:1. En ese momento el padre renueva el pacto con Josué y con todas las 12 tribus en el lugar, en Siquem, en este punto. Cuando se dividió el reino, Siquem llegó a ser la capital del reino del norte por un breve periodo de tiempo. ¿Qué significa Siquem? Siquem significa porción saliente de la tierra. Fue una ciudad de Canaán construida hace más de 4000 años. La ciudad se convirtió en una ciudad israelita de la tribu de Manasés y fue la primera capital del reino de Israel, que fue el reino del norte. Hoy día esa ciudad actualmente está en el territorio de Cisjordania, y la ciudad ya no se llama Siquem, sino se llama Nablus, y eso hoy día es Palestina. Entonces, cuando uno mira el mapa, es como si estuviese entre Israel, o sea, aquí está Israel, y es como si una parte estuviese arriba y una parte estuviese abajo, o sea, tienen que pasar por Israel. Todo eso era Israel, hoy día ya no. Vemos que Siquem era una ciudad caracterizada por valles fértiles y abundantes manantiales. Vamos a comprender que que antiguamente Siquem dominaba los caminos que atravesaban la parte central de Palestina y tenían que pasar por Israel de norte a sur y de oriente a occidente. Por eso todo el mundo tenía que ver con Siquem. Uno de ellos fue Abraham. Abraham, en el libro de Génesis capítulo 12, versículo del 6 al 9, se los voy a leer rápidamente. Dice Génesis 12, del 6 al 9, dice: Abraham atravesó la tierra hasta llegar ¿a dónde? A Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó un altar y lo dedicó a Yahweh, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento entre la zona montañosa situada entre Betel occidente y Jai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó a Yahweh y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección hacia el sur del Negev. Entonces aquí vemos que cuando Abraham entró por primera vez en la tierra prometida, viajó hasta la ubicación de Siquem y acampó cerca de los árboles grandes de Moré. Si recuerdan la enseñanza, dice que allí del Roe levantó altares y cada altar significaba algo muy espiritual. Vemos que 2 siglos después, casi 2 siglos después, Jacob levantó un campamento frente a Siquem a su regreso de Padán Aram y compró algo de terreno en aquel lugar. Les voy a recordar la historia. Siquem era hijo del rey Amor y este hombre se encargó de violar a Dina, ¿sí se recuerdan? A la hermana de los hijos de Jacob. Y dice que debido a esto fue una gran mortandad en ese entonces, Simeón y Leví se levantaron supuestamente a tratar de reconciliar las cosas y dijeron: no, pues trató a nuestra hermana de prostituta, dice la escritura en Génesis 33 y en Génesis 34 para que usted lo lea, trató a nuestra hermana de prostituta y ahora se va a hacer el de la vista gorda este hombre, Siquem se llamaba este hombre. Digo, no, pues tiene que seguir nuestras costumbres para que sea esposo de nuestra hermana. Entre esas era la circuncisión. Si ustedes recuerdan, Leví y Simeón hicieron circuncidar a todos los hombres de esta ciudad, pero no era con un buen fin de que se volvieran a Yahweh, sino que al otro día los vieron débiles y hubo una mortandad increíble, los mataron a todos. Y debido a esto, Jacob se lamentaba y lloraba y decía: por causa de la maldad del corazón, ni siquiera de Siquem, sino de los hijos,
esta nación iba a tener siempre contienda con ellos y Jacob tuvo que huir de ese lugar, siendo Siquem un lugar muy bueno para acampar. Por eso les decía que era un lugar lleno de manantiales, había gran fertilidad en este lugar. Parece que Siquem estaba dentro del territorio de Manasés, a unos 3 kilómetros al norte del pueblo fronterizo de Micmetat. Siquem estaba ubicado en la región montañosa de Efraín. Más adelante, Siquem fue destruida por Abimelec. Recordemos que Abimelec era hijo del juez Gedeón, y vemos que él fue un hombre muy malo porque se autoproclamó rey, este hombre Abimelec, y de 60 y pico hermanos que tenía, mató casi al 90% de los hermanos. Entonces miren todos los acontecimientos que pasaban en este lugar de Siquem, por eso les hago tanta énfasis en este lugar. Más adelante pues se reedificó, pero sabemos que fue un plan muy estratégico de Roboam para que fuese coronado allí. No podemos pasar por alto ciertos lugares, algo nos tiene que decir, por eso hacemos el énfasis. Vamos a leer Primera de Reyes 12, ahora del versículo 2 al versículo 5. Dice: cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto. Recordemos que él había huido a Egipto porque Salomón lo quería matar, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y a él junto a toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Y miren lo que el pueblo le dijo a Roboam: su padre fue un amo muy duro. ¿Quién? Salomón, le dijeron. Y el pueblo le dijo a Roboam: alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam les respondió: denme 3 días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Dejemos hasta ahí. Entonces, tras la muerte de Salomón, Roboam entró al trono a los 41 años de edad. Pero Jeroboam estaba en Egipto, escondido de Salomón. Cuando Jeroboam escuchó de que ya Salomón había muerto y que Roboam iba a ser coronado, pues Jeroboam se acordó de la promesa, de la profecía que había sido dada por el profeta Ahías, y dijo: no, pues si ese reino, parte de ese reino va a ser para mí, pues yo tengo que ir también a que me coronen. Pero mire que él fue muy inteligente, porque dice que cuando él regresó, si usted lo lee ahí, dice que él se juntó con la asamblea de Israel. O sea, él no llegó allá directamente a decir: Roboam, qué pena, pero 10 de las 12 son mías. Él no llegó allá así. Él dijo: voy a llegar con un plan estratégico ganándome el pueblo. Entonces fue y habló con el pueblo y dijo: ¿qué pasa, pueblo? Y el pueblo: no, pues es que Salomón nos tuvo subyugados durante 40 años con impuestos altos. Pero aquí vemos claramente el cumplimiento de la advertencia que Yahweh le había dado a Samuel. ¿Se acuerdan lo que leíamos hace un momento en Primera de Samuel capítulo 8? O sea, ya eso era inminente. ¿Qué quiere decir eso, amados? Que toda acción, tiene una consecuencia. Aquí el pueblo estaba gimiendo por el maltrato de Salomón, y ellos sabían que Roboam, su hijo, tal vez iba a hacer lo mismo. Por eso le estaban diciendo: por favor, Roboam, su padre fue muy malo, usted no vaya a ser así con nosotros. Pero ¿qué pasó con la promesa, la profecía y con lo que el padre les había advertido? Que él no los iba a escuchar. Dijo: no, eso fue lo que ellos eligieron, me rechazaron a mí como rey, ahí tienen al rey que tanto están pidiendo. Entonces vemos que Roboam les dice: vengan en 3 días y les doy una respuesta. ¿Sabe? La actitud de él era arrogante, era un rey muy arrogante. Él, o sea, ver el dolor de su pueblo y decirles: vengan en 3 días, voy a pensarlo. Si usted ve a alguien que está sufriendo, si alguien se le acerca y dice: tengo hambre, dame de comer, usted le dice: vengan 3 días y le respondo si le doy o no le doy de comer. Si un hijo se le acerca y le dice: mamá, es que, mamita, por favor, tengo mucha hambre, usted va a decir: ay, chino, vengan en 3 días, me cuenta. ¿Cierto que no va a pasar eso? Porque hay piedad y hay amor por el pueblo. Roboam no tenía ninguna de estas características. Y vemos que esos 3 días simplemente fue un distractor para seguir maquinando la maldad que había en su corazón. Y lo vamos a leer, ahí seguimos en la lectura, del versículo 6 al versículo 14. Dice la palabra: después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó,
¿cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey les había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo, porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigo, pero yo los azotaré con escorpiones. ¿Un rey bueno? Era malvado, ¿cierto? Roboam dice que pidió consejo. O sea, yo analizaba, yo decía, pide 3 días para ir a pensar. Pero aprendíamos hace 8 días que la maldad se incuba como un huevo en el alma. Este hombre venía maquinando su reinado perverso tiempo atrás, desde el momento que le dijeron: papito, usted va a ser el sucesor. Y como era un niño malcriado, pensó que era un juego, no sabía que era gobernar una nación con sabiduría y con bondad, pues él ya tenía maldad en su corazón. Por eso les decía que esos 3 días fueron una distracción realmente. Dice que él fue y pidió consejo a los ancianos. Y vemos que cuando la palabra me dice acá que habían consejeros ancianos que eran de su padre Salomón, ahí hacemos un paréntesis, eso nos da a entender que Salomón sí tuvo buenos consejeros, ¿cierto? Si analizamos todo lo que Salomón hizo y nosotros pensábamos, bueno, ¿será que es que nadie le dijo nada? Venga, rey, ya deje de ser tan promiscuo. Vemos que aquí en la escritura sí habían consejeros sabios, pero como Salomón se confió de su propia prudencia y él dijo: no necesito, porque como Dios me ha dotado de inteligencia en lo natural, recordemos, pues no se confió de su prudencia y no buscó consejo sabio. Vemos que Roboam evaluó supuestamente lo que el pueblo le había dicho, pero él prefirió el consejo de sus amigos jóvenes. Dice que eran jóvenes que crecieron con él en la corte, o sea que podríamos decir que también tenían unos 41 años, ¿cierto? Aproximadamente, pero eran igual o peor de necios y de inmaduros y de débiles como él. Pregunta, mis amados, para evaluar los consejos, ¿será que debemos preguntarnos si son realistas, si son consejos viables, si son coherentes y si van de la mano de los principios bíblicos? Nosotros debemos aprender a determinar si los resultados a seguir de un consejo son justos, harán mejoras y darán una solución o una dirección positiva. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros debemos aprender a buscar buen consejo, un consejo sabio, el consejo de aquellos experimentados en la sabiduría de Yahweh, no en la experiencia del mundo. Porque usted va afuera al mundo y pregunta: venga, es que yo quiero saber para un negocio, y cualquier deschavetado viene y le da un consejo y usted termina mal. Busque consejos y sabiduría de lo alto, de hombres de Yahweh. El consejo es útil solo si éste está de acuerdo a los estándares de Yahweh. ¿Qué quiere decir eso? Que busque a los siervos del Padre. No cualquier consejo usted debe recibir. Levante la mano en qué momento alguno de nosotros hemos necesitado algún consejo. Todos, hasta el más sabio. Salomón necesitaba consejo y tenía consejeros sabios, pero prefirió no escuchar. No, pues yo ya me las sé todas. Y eso pasa mucho con los jóvenes inexpertos, ¿cierto? Por la inmadurez. A veces pensamos que porque tenemos 20 años eso ya no las sabemos todas y somos unos pañaludos hasta ahora que estamos aprendiendo la vida. Y a veces por orgullosos no nos acercamos a decir:
papá, mamá, si son del Señor, ¿no? Necesito saber cómo me guía para un asunto, o pastores, o ven un líder, buen líder de la comunidad, pero no, hacemos de las de nosotros, porque a veces pasa que tenemos un plan, lo hacemos, y después, pastora, es que vengo a pedirle un consejo. Claro, cuéntame, lo que pasa es que compré un carro. ¿Qué quiere que diga de consejo? No, pues para saber si eso era de Dios o no, pues ya que ella lo compró, ¿cierto? O sea, ¿ha pasado o no ha pasado, mi pastora? Muchas veces, ¿cierto? ¿Cuántas veces pedimos consejo? O sea, ¿ya para qué? Si ya hiciste lo que bien te parecía. Roboam pidió 3 días pero él ya sabía lo que quería. ¿Y por qué cree que prefirió el consejo de los jóvenes? Porque él quería escuchar lo que en su corazón había, y había maldad, había perversión. Los ancianos que le dijeron, ay, rey, vuélvase el siervo. Y esto recuerda mucho las palabras que Yeshua decía, aquel que quiere ser servido, tiene que ser servidor primero, ¿cierto? Pero él no, él en su jactancia, en su arrogancia, él prefirió buscar el consejo de sus amigos, nuestros ancianos, que me van a enseñar tan bobos, ¿cierto? ¿Qué me van a decir? Que yo sea el siervo del pueblo, si ellos tienen que ser mis súbditos, mejor me voy con mis amiguis, que ellos sí me dicen lo que yo quiero escuchar, ¿cierto? ¿Y cuántos caen en ese error? No, es que yo pedí un consejo y el pastor o la pastora me dijeron que no era el tiempo de invertir, pero como yo quiero y yo soy caprichoso, entonces me voy y escucho el consejo de los otros, y esos otros me dicen, claro, hágale, o sea, hasta meten a Dios, Dios está con usted. Y con el tiempo, ¿qué pasó? Entonces es mejor a veces preguntar, y a veces las respuestas no son las más favorables, pero es mejor esperar cuando le digan mejor no es el tiempo. Y el ser humano está en un constante desafío a tomar decisiones todos los días, desde que usted se levante. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a escoger? ¿Qué voy a hablar? Estamos en un constante desafío a tomar decisiones, y si el Espíritu Santo no nos está guiando, ¿cuántos tropiezos y caídas? ¿Con quién me casaré? ¿Cierto? Decisiones difíciles. Y hay decisiones de decisiones, ¿no? No quiere decir que perder un dinero en un negocio no duela, ¿cierto? Porque a veces a uno se le pierden 5,000 pesos y uno llora, Dios mío, los boté del bolsillo. Y cuando uno pierde 10, 15 millones, duele, ¿cierto? Pero las cosas materiales se recuperan. Pero ¿qué hay de las decisiones que implican tu alma, tu vida? Ya después de que usted se casa y usted dijo hasta la muerte, pues literalmente, o te mueres tú o me muero yo, pero yo no puedo dar mi brazo a torcer. Decisiones como, aún en los jóvenes, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer cuando salga de mi colegio? ¿Qué voy a trabajar? Decisiones, ¿cierto? Decisiones que debemos tener claro. Un hijo es una decisión. ¿Para qué quieres traer hijos? ¿Usted se ha preguntado por qué tanta gente sin propósito son los que más hijos tienen? Son los más fértiles, ¿cierto? Uno dice, Señor, tantos hijos, Padre Santo, y sin propósito, qué tristeza, Padre. Y aquellos que anhelan un hijo de propósito y tarda. Pero bueno, sabemos que todo en su tiempo es perfecto. Pero analicemos esas cosas. ¿Por qué quisiste un hijo? No, ni siquiera saben qué responder. ¿Por qué dejaste de planificar y vas a tener un hijo? No, pues porque pensamos que ya era hora, pues para que nos acompañe. ¿Quién dijo que uno tenía un hijo para compañía? Con todo respeto, para eso no se compra un perrito, para que lo acompañe a uno. Si uno quiere tener una compañía en la casa, pero un hijo no es para compañía. Ahí volvemos al tema de los hijos, el padre está hablando mucho de los hijos hoy. Entonces, analicemos todas esas decisiones, y Roboam prefirió escuchar el consejo de los malos, de los amigos, lo que había en su corazón. Pregúntese y pregúntele al que está a su lado, ¿a quién le está pidiendo consejo? ¿A quién? Ahora pasémonos al otro punto. ¿Eres sabio para aconsejar? Porque también hay momentos en donde nos dicen, ven, yo quiero que tú me aconsejes en algo, y uno por ahí todo lleno de carnalidad puede llevar a la persona al abismo. A veces es mejor uno ser humilde y decir, no, espérame, consulto a otros sabios, a otros que sí sean sabios, y te daré respuesta. Porque a veces vienen y cuando uno está en la carne, cuando uno tiene la cabeza caliente, cuando uno toma decisiones a la ligera después. Hay un filósofo, no está en la Biblia, pero decía, pienso, luego existo. Y es muy cierto. Hay que primero pensar para hacer las cosas.
Pero hay personas que actúan y hacen y después, ay, ¿yo qué fue lo que hice? Ya cuando no hay nada que hacer. Roboam hizo lo que hizo y más adelante lo vamos a ver lamentándonos, ay, si yo le hubiera hecho caso a los ancianos, el pueblo no se hubiese dividido. Pero bueno, al escuchar los consejos de los ancianos que estuvieron también durante el reinado de Salomón, vemos que eran consejeros sabios y prudentes. Sin dejar ahí Primera de Reyes 12, vamos a ir a Segunda de Crónicas 10. Pasa es que si usted puede encontrar que son textos muy parecidos, que narran prácticamente lo mismo, pero en Crónicas es un poco más profundo. Segunda de Crónicas capítulo 10, versículo 7. Y aquí vamos a ver el mismo consejo que leímos en Reyes, pero lo narra en Crónicas de una manera más profunda. Dice, los consejeros ancianos le contestaron, si se muestra bondadoso con este pueblo y hace todo lo posible por complacerlos y darles una respuesta favorable, ellos serán sus leales súbditos. Vemos que el consejo de los ancianos fue mucho más allá de lo que decían Reyes. En Reyes simplemente los ancianos le dijeron a Roboam, sea un siervo, pero aquí en Crónicas, ¿qué le dijo? Que fuera bondadoso, que escuchara al pueblo y que se mostrara favorable con una respuesta, a lo que Roboam respondió con dureza, ¿cierto? La actitud de Roboam al rechazar el consejo de los ancianos sabios nos deja al descubierto dos cosas. La primera la encontramos en Levítico 19:32. Levítico 19:32 nos dice, ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a Yahweh, yo soy tu Elohim. Cuando aquí la palabra me habla de ancianos, habla de consejeros sabios. ¿Y qué dice la escritura? Ponte de pie, o sea, muestra respeto. ¿Y qué hizo Roboam? Pasa mismo como cuando el mismo pueblo rechazó a Elohim como su rey. Básicamente, Roboam no rechazó el consejo de hombres, rechazó el consejo del Eterno. Digo, no, yo no quiero saber nada, yo quiero hacer lo que a mí bien me parece. Y vamos a ir a Segunda de Crónicas nuevamente, sin dejar Reyes. Segunda de Crónicas 13:7. Y aquí vamos a desarrollar el punto que les decía del jovencito de 41 años. Segunda de Crónicas 13:7 dice, luego se le unió toda una banda de sinvergüenzas quienes desafiaron a Roboam, hijo de Salomón. Y dice aquí en mi versión, dice, cuando todavía era joven y sin experiencia y no podía hacerles frente. Usted corrobóreme en su versión si dice pusilánime. Dice, era un joven pusilánime. Y yo decía, ¿qué es esa palabra? Buscaba y la palabra pusilánime significa falto de ánimo y valor para soportar las desgracias. Era una persona que no podía hacerle frente a los grandes desafíos y le quedó bien grande el trono. Esa corona no era para él. Sinónimos de la palabra pusilánime: achantado, apocado, cobarde, miedoso, vergonzoso, asustadizo, tímido, indeciso. Son las características claves de una persona llena de temores, de inseguridades y de baja autoestima. ¿Y cuántos años tenía? 41. Dice, ya esa edad, ya, uff. Pues yo en lo personal siempre le digo a mi esposo, cuando seguimos creciendo en edad, pero padre, en sabiduría, no seguir siendo los mismos niños inmaduros que somos hoy día, en muchas cosas. Y no como Roboam, 41 años y amedrentado, torpe, tonto, indeciso, pusilánime, dice la escritura. Vemos que esto era así porque era un joven malcriado, era un joven consentido por su madre nada más, y siguió el ejemplo de Salomón. Vemos que Roboam fue influenciado por los de la corte, lo que leíamos en Reyes, decía que esos amiguitos jóvenes crecieron con él. Entonces miren las características ¿será que era el joven apropiado para el trono? Pusilánime, indeciso, temeroso, recuerde todos esos sinónimos. Ahora la pregunta, ¿usted tiene características de pusilanimidad? Uy, Señor, ¿será que yo soy indeciso, temeroso, tímido, amedrantado, achantado, torpe, baja autoestima? ¿Sabe? Una persona con baja autoestima es muy peligrosa.
Porque a veces uno piensa, "Ay, no, la baja autoestima no es solamente mirarse al espejo y decir, es que yo soy feo". No, eso va mucho más allá, porque hay algo en el alma que no se deja ver como es. Hay algo en el alma que no permite que haya esa verdadera identidad como hijo. Si usted sufre de baja autoestima, ayune y ore y tome decisiones, porque eso obstaculiza hogares, matrimonios. Por baja autoestima traen hijos al mundo porque sí, para llenar vacíos. Por baja autoestima hay adulterios, porque es que ella no me sacia, ella no, ¿qué es eso? Baja autoestima, temores, angustias, inseguridades. Todo eso tenía Roboam y todo eso arrastró a todo el pueblo. Vemos que él temía a los que le rodeaban porque era un joven que en su corazón quería agradar a los demás. Esas personas que quieren siempre buscar la aprobación de otros, que hacen las cosas es pensando en lo que van a decir los demás. No es que yo me he visto así para que la gente me diga chévere. Es que yo hablo así para que la gente me apruebe. Es que yo hago lo que ellos dicen mejor para que las personas no me rechacen. Y Roboam era tan temeroso que prefería hacer otras cosas que agradar al Eterno y que agradar al pueblo en este caso. No obstante, vemos que su pecado ante el Eterno no fue solamente debido a su pusilanimidad, sino que le llevaba a temer a los demás, sino que él ni siquiera tenía el temor suficiente ante Yahweh. Vemos que el pecado de él no era solamente su baja autoestima, sino la rebeldía y la falta de reverencia que tenía ante el Eterno. Entonces preguntémonos, ¿a quién tememos? ¿A Yahweh? ¿O a nuestra propia carne, a nuestra concupiscencia, a los demás? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por agradar al hombre o por agradar realmente al Padre? El seguir un mal consejo puede causar desastres, evidentemente, ¿cierto? Y aquí muchos tal vez hemos cometido errores. Aquí el que diga, no, yo nunca he tomado una mala decisión, entonces no ha empezado a vivir, ¿cierto? No quiere decir que una tras otra, pero muchas veces eso hace parte de la formación. Entonces, el seguir un mal consejo puede causar desastres. Roboam perdió la oportunidad de gobernar un Reino Unido, de que todos estuviesen juntos y en paz, pero él rechazó el consejo de los sabios y prefirió el de sus amigos. Es fácil seguir el consejo de los amigos porque a menudo ellos sienten lo mismo que nosotros, y aquí hay algo que entra, que nos lo enseñaba la Mora María Fernanda, y son las emociones, ¿cierto? Y eso es algo que el Eterno quiere erradicar mucho en nuestra alma, porque por emociones también cometemos malas decisiones. Por emociones, es que yo lo amo, pero tu esposo es infiel, tiene otra, déjalo. No, pero es que yo lo amo, y hay algo muy emociones. Pero es que, Señor, si yo corrijo a mi hijo, ¿qué tal que se vaya de la casa? Pues que se vaya, ¿cierto? Señor, pero es que tal cosa. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque he visto lo que mi madre ha tenido que hacer en este tiempo con los hijos, por eso lo digo. Si tienen que corregirles, darles duro y no importa, pero cuando uno se deja llevar por las emociones pasan situaciones desastrosas. Lo que pasó con Roboam, él prefirió escuchar las emociones de sus amiguitos. No, es que para que mis amigos sigan siendo mis amigos, yo voy a hacer lo que ellos digan. Y los jóvenes, ¿cuántas veces no se dejan llevar por los consejos de afuera para tener amistades, para recibir aprobaciones? Venga, pero fume un poquito. Ay, tan bobo, tan gallina. No, yo mejor fumo porque si no, no tengo amigos. No, yo mejor hago. O aún los adultos, en los trabajos siendo influenciados aún. Ay, su esposa no se va a dar cuenta. Tan tonto, tan bobo. Eso es un ratico y no más. Cuando hay baja autoestima, cuando hay emocionalidad todavía en la carne, muy fácilmente se cae en errores desastrosos que ya después no se van a volver a remediar. Muy difícil. ¿La nación vuelve a estar unida? ¿Hasta el día de hoy está unida? Pues mírenos aquí y ellos acá allá. Miren, un error lo que contrae por tanto tiempo. Es importante escuchar cuidadosamente a aquellos que tienen mayor experiencia espiritualmente hablando que nosotros, porque ellos pueden ver el panorama completo. Y esto me ministraba mucho porque los verdaderos siervos del Eterno ven más allá. ¿Usted ha escuchado cuando busca el consejo de los pastores y ellos dicen, no, todavía no, pero todavía no, es que tiene que ver más allá, y uno, ¿ver más allá? Los verdaderos hombres del Eterno miran todo el panorama. Los de la carne ven solamente lo natural,
lo que aquí, no, pues como cuando les hablaba al comienzo de la reunión, espiritualmente cuando uno entra a la casa, uno no, "Bueno, pero tan bonita que está la Keila", pero usted discierne el ambiente espiritual, lo que está ocurriendo, la guerra, lo que está pasando. Entonces es importante que cuando usted busque un consejo, busque el consejo de las personas que primero defienda la palabra ante todo y segundo tenga el discernimiento y el don de ver más allá, y eso se llama profecía. Es importante, porque usted va a estar confiado que lo que ese hombre dijo o esa mujer dijo, eso va a ser. Y entonces usted dice, no importa, si ellos dijeron que en 2 años, Señor, yo creo. Y uno está tranquilo. Pero cuando alguien viene y no sé, hágalo, sí, eso yo lo respaldo, eso hágale, láncese del nombre de Yeshua. Y después con el tiempo, pero si usted me dijo, ¿yo? ¿Cuándo? ¿Cierto? Entonces busque consejo de hombres del Eterno. A pesar de que Roboam tenía 41 años cuando subió al trono, seguía siendo un bebecito inmaduro, ¿cierto? Era inexperto. Punto para analizar, la edad no determina la sabiduría. Si comparamos con Salomón, Salomón tenía 18 y era inexperto. Él tenía 41 y era igual o peor. Entonces eso no determina la sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Y tú adquieres sabiduría con este manual. Ese es el mayor tesoro. Si eso no pasa, la sabiduría que estás atesorando es banal, es terrenal, es efímera. Y en algún momento va a acabar. Entonces, mis amados, anhelamos ser hombres y mujeres realmente sabias, busquemos la palabra y busquemos a hombres sabios. Dice que con el que sabio se junta, sabio será. Pero si usted se anda con necios, con amiguitos como los que tenía Roboam, ¿cómo vamos a terminar? En todas las áreas. El consejo de los jóvenes, usted recuerda las palabras, leámoslo nuevamente cuando dice, hay una analogía, y decía Roboam, que mi padre, decía, mi dedo meñique es más grueso que el lomo de mi padre. Y yo analizaba, y me dice, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué es esa analogía que le está queriendo decir? Una metáfora, y es que si usted mira el dedo meñique de nosotros es un dedo muy, muy débil, ¿cierto? De pronto con el dedo, y eso hasta se le encalambra a uno si uno llega a alzar algo. Es un dedo muy débil, no quiere decir que no sirva y se lo va a cortar. Es un dedo muy débil. Pero cuando Roboam hacía esta comparativa de que, bueno, mi dedo meñique es muy débil, pero voy a ser más duro que mi propio padre. Y si los lomos de él fueron duros, pues yo voy a ser el doble. O sea, no le importó nada. Era un hombre duro de cerviz. Era un hombre, ¿usted ha escuchado la palabra cuando habla contumaz, arrogante, obstinado, pueblo de duro cerviz? Acuérdese del dedito meñique. Porque a pesar de que no reconocía esa debilidad, prefirió ser duro y fuerte, peor de lo que fue su padre. Y el consejo de los amigos fue, pues si mi papá los golpeaba con látigo, yo lo voy a azotar con escorpiones. ¿Usted sabe lo que hace el escorpión? Exacto. El escorpión en el hebreo eso significa ar-rob-bim, y esos son azotes de puntas agudas. Cuando usted ve el ataque de un escorpión, si ha visto esos programas, tiene la cola como con una punta y cuando coge a la presa, no solamente la atrapa con las púas, sino la paraliza a fin de que ella no pueda escaparse. Muy parecido al veneno de algunas serpientes, que antes de comerse a la presa, la muerde y deja que se muera lentamente con el veneno y ahí sí se la come. Así era como él quería dominar al pueblo, como escorpiones, dijo. Dijo, pues con látigos, pero voy a hacer con escorpiones. Y ya para ir terminando, vamos a leer del verso 15 al verso 19. Dice que cuando Roboam habló con dureza, porque prefirió el consejo de los jóvenes, dice el versículo 15, por lo tanto, estamos en Primera de Reyes capítulo 12, por lo tanto el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad de Yahweh, porque se estaba cumpliendo el mensaje que el Eterno le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Hasta ahí entendemos que todo era plan del Padre, que a pesar de que hubieron oportunidades para cambiar este tipo de cosas, el Padre ya tenía todo bajo su control por causa del pecado. El 16 dice, cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerle caso, no iba a hacerles caso, respondieron, abajo la dinastía de David,
no nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Vamos a dejar hasta ahí un momento y dice que, ¿cuáles fueron las palabras que respondió el pueblo? Dijo, abajo la dinastía de David. Y si comprendemos eso espiritualmente, lo que conllevaba, ¿a quién estaban rechazando? A Yeshua. Mire que Yeshua está en toda la escritura. Cuando hablamos de que no queremos la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí. ¿Qué dice la palabra en Isaías? Les recuerdo, del vástago de Isaí saldría el retoño para las naciones. Mire lo que conllevó la rebeldía de un pueblo. Ahora entendemos por qué Judá no reconoce a Yeshua. Ahora entendemos por qué Efraín está disperso y no sabe cuál es su identidad. Desde acá, mis amados, desde este momento hubo tanta rebeldía que nadie quería al vástago de Isaí, o sea, Yeshua. Dice, regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. O sea, ellos no querían absolutamente nada con ellos. Y si usted lee más adelante, dice que hasta el día de hoy, seguimos leyendo en el 17, dice, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego, el rey Roboam envió a Adorinam, o Adoram, también lo encontramos en otra versión, y era una persona que estaba a cargo de los trabajadores y estaba encargado a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió al carro de guerra y huyó a Jerusalén. Muy cobarde, ¿cierto? O sea, mandó como chivo expiatorio a este hombre, a Adoram. Era un recaudador de impuestos. Usted lo puede encontrar en Primera de Reyes 4:6 y en Primera de Reyes 5:14. Y entonces dijo, no, el pueblo se puso enojado porque yo no voy a hacer lo que ellos lo que ellos quieren. Entonces vaya Adoram, vaya usted a ver qué le dicen. Y él como chivo expiatorio dijo pueblo, y no lo dejaron ni hablar, y dice que lo apedrearon a muerte. O sea, aparte de la rebeldía hubo mortandad. Comprendemos que tanto Jeroboam como Roboam hicieron lo que era bueno, pero para ellos mismos, no lo que era bueno para el pueblo. Roboam fue duro y no escuchó lo que el pueblo dijo. Jeroboam estableció, más adelante lo vamos a ver, lugares nuevos y altos de adoración para evitar que el pueblo viajara a Jerusalén, la capital de Roboam. Ambas acciones fueron contraproducentes. La acción de Roboam dividió el reino y la de Jeroboam alejó al pueblo de Yahweh. Con respecto a la pregunta del título de la enseñanza, ¿a quién vamos a escoger? ¿Usted a quién va a escoger? ¿A Jeroboam o a Roboam? Ahí no hay nada, Yeshua. Ninguno de los dos tiene nada bueno para ofrecerle. Destruyó toda una nación, a todo un pueblo, no importando en lo que el Padre había dicho. Igualmente recordemos que todo era plan del Padre, pero ¿sabe? Los buenos líderes ponen los intereses de sus seguidores antes que los suyos propios. Eso era lo que tenía que hacer Roboam y Jeroboam. Pero al final, al comienzo, ahí hasta donde vemos que Jeroboam estaba actuando bien, hasta el momento. Pero vamos a ver más adelante lo que pasó. El versículo 19 nos dice, hasta el día de hoy las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. ¿Y quién es el reino del norte? Diga, nosotros, Efraín. No identifica, no sabe nada de Torá, no sabe de sus raíces, no sabe quién es Yeshua. ¿Cuántos pastores aún tienen sus ojitos cegados y vendados a quiénes son? Y leyendo la palabra, cuando habla de las fiestas, cuando habla del Shabbat, y aún así dicen, no, eso es con ellos. Es como si estuvieran diciendo, abajo la dinastía de David. No queremos nada con el hijo de Isaí. Tremendo, ¿no, amados? Ahora, ¿sabe por qué cada vez que le adoramos le decimos, Señor, gracias por tu amor? Porque eso es mucho amor y misericordia con esta casa y con lo que va a pasar con los pastores que van a llegar a querer ser restaurados, mis amados. Y nosotros somos parte de esa restauración para ellos, porque usted no se puede quedar con este tesoro, amados. Usted no se puede decir, ay no, la restauración solo para mí, el hebreo solo para mí. No, usted tiene que ir y hablar la verdad sin temor.
y decir, amado hermano, usted está ciego, Yeshua le ama. ¿Quién es Yeshua? Venga, le explico, venga, le cuento. ¿Usted sabe quién es? Usted es Efraín. A pesar de que aquí dice que hasta el día de hoy no quieren nada, pues hay unos que sí queremos y estamos retornando. Usted sabe, siempre recuerdo el logo de nuestra comunidad, el arbolito. Nosotros somos parte de esas ramitas injertadas. Tal vez somos olivo silvestre, tal vez no somos pura cepa, pero ahí estamos por misericordia. Y usted no puede olvidarse de sus raíces. Usted no puede decir, yo no quiero nada con el hijo de Isaí. Usted no puede estar aquí escuchando a Yeshua y después volver a Roma, porque eso es pecado. Usted no puede decir, ahorita estoy escuchando de la restauración y ahorita no importa si me voy y otra vez me congrego al cristianismo, como muchos que han salido de acá, que escuchando la restauración prefirieron volver otra vez al paganismo, como lo hacía el pueblo. Entonces, mis amados, realmente es entender que el Padre tiene mucha misericordia con esta casa y que a diferencia de muchos por misericordia, nosotros sí queremos algo con la casa de David. Si queremos al vástago de Isaí, que es el amado Yeshua HaMashiach, quien compró a precio de sangre su pueblo. Y miren que algo que el Paz me hacía entender con este estudio es que pese a toda la maldad que hubo, anarquía política, anarquía religiosa, o sea, una rebeldía impresionante, por algo vino Yeshua, como dice Hebreos, porque ese régimen de sacerdotes y levitas era tan imperfecto que tuvo que venir un sacerdote perfecto, un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, lo dice la palabra, para que nos gobernara con justicia. Y así es lo que va a pasar, amados. Pero dígale al que está a su lado, no se quede con esa noticia para usted solo, hable, porque cuántos están diciendo, Señor, sabe, el Eterno ya está empezando a despertar esos corazones. Y hay unos que dicen, yo leo la palabra, pero hay algo que me falta. Ay, Efraín está retornando. Y eso es motivo de gozo y de alegría, porque si el Señor lo hizo con nosotros, ¿qué estamos clamando? ¿Que nos prospere y que tengamos casa, beca y carro? No, que el Eterno restaure y que vengan las ovejas perdidas de la casa de Israel otra vez, así como nosotros. Y eso está ocurriendo, de pronto usted no se da cuenta, pero a través de la emisora, a través de las enseñanzas, a través de nuestros pastores, a través de las visitas, etcétera, el Padre está recogiendo el remanente, para que ellos, no como acá, digan, no, nosotros sí queremos, nos esparcimos, nos dividimos, pero queremos volver a nuestras raíces. Entonces, vemos que esto marca. El versículo 20 dice, cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Esto nos marca el principio de la división del pueblo. El principio, o sea, el desenlace, por decirlo así, porque el inicio, como les decía, empezó desde los tiempos de los jueces. Pero esto duraría por siglos. 10 de las 12 tribus siguieron a Jeroboam. ¿Y cómo llamaron a su nueva nación? Israel, el reino del norte. Diga el que está a su lado, ese es usted, somos nosotros. Y se lo voy a repetir hasta que lo tenga claro, para que cuando le pregunten, yo no sé, yo soy colombiano. Sí, pero eres Efraín. Y las otras 2 tribus, que era Judá y Benjamín, permanecieron leales a Roboam y llamaron a su nación Judá, que es el reino del sur. Recordemos que esta división no ocurrió de la noche a la mañana, como les decía. Vemos que hoy día esa fidelidad del pueblo de Judá también se ve reflejado en ellos, porque amamos a nuestros hermanos de la casa de Judá. Porque más adelante, cuando empecemos a comprender, cuando usted esté leyendo en su casa, lo que ocurrió después de la división del reino y de los reyes que hubieron, llegó el exilio y el destierro, cuando unos fueron para Babilonia y unos fueron para Siria. Judá se fue para Siria y los del norte, o sea, Israel, Efraín, fue exiliada a Babilonia. Y uno se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué otra vez ocurrió eso? Pues sabemos que debido a todo eso, después de todo lo que pasó, era necesario, primero para que se dispersaran por todas las naciones, por eso es que estamos nosotros aquí, pero también para comprender que habían 2 tribus que sí iban a ser fieles. Y eso es muy triste, porque después del destierro y cuando ya fueron nuevamente rescatados, ¿quiénes fueron los únicos que volvieron a sus raíces? Judá.
¿Y qué pasó con Efraín? Se siguió prostituyendo, siguió saliendo, corriendo. Dijo, no queremos volver a Jerusalén, no queremos volver. Y eso es lo que si el Eterno lo permite, vamos a aprender en el próximo Kiddush para que usted no se lo pierda y entienda que esto no es historia, esto es nuestra historia, esto no quedó en el pasado, esto es algo vigente. Y que si el Padre nos está permitiendo comprender sus tesoros, es porque algo maravilloso viene. Si nos está permitiendo una preparación a nivel espiritual y a nivel de su palabra, es porque van a venir muchas ovejitas diciendo, no sé, dígame quién soy, de dónde venimos, y van a tener hambre y sed, como en algún momento pasó con nosotros. Y usted no va a decir, ay, pues lea, ¿cierto? No va a ser así, va a decir, ven te enseño, ven te explico, que se puede tardar un poco, pero te quiero enseñar con amor que eres parte de un pueblo escogido, que eres parte de una nación santa, amén. ¿Y cuántos lo creen así? Amén. Por eso damos gracias a toda nuestra amada audiencia de Restaurando las Sendas Antiguas, que nos estuvieron escuchando a través de TuneIn Radio o a través de www.restaurandolasendas-antiguas o a través de la fanpage del Roe Paulo Escalante. Les bendecimos, que tengan un excelente inicio de Shabbat. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolasendas-antiguas.com.